porque si bien hay muchos docentes capacitados y preparados para abordar la educación a distancia, hay que brindarle las herramientas. Sin herramientas, los docentes obviamente no pueden hacer milagros, y también tenemos la enorme dificultad de las familias que no tienen conectividad en sus hogares. O sea, se suma la problemática docente a la problemática de cada uno de los hogares que tienen escasísima conectividad. Creo que habían relevado que aproximadamente un 18% tenía una conectividad buena, que es la conectividad que permite banda ancha de trabajar un uso pedagógico con un buen video, una buena clase, bueno, lo que hoy necesitamos para abordar este tema. Claudia, ¿cómo se te ocurre que se puede resolver el tema antes de que llegue la conectividad? Porque por más que pongamos buena voluntad, esto es algo que no se va a resolver de un día para el otro. ¿Cómo se te ocurre que puede ser la solución, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que dice el mismo ministro nacional, Nicolás Trota, va a ser muy difícil retomar las clases antes de septiembre? Sí, bueno, en Santa Fe tenemos mucha experiencia. El Vuelvo a Estudiar virtual, una escuela para jóvenes y adultos, el EMPA 1330, dio clases con normalidad desde el arranque, desde el inicio del ciclo lectivo, porque obviamente tenía todas las herramientas, los docentes preparados, y la verdad que no siempre es indispensable la conectividad durante todo el tiempo con conectividad muy potente, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos egresados de secundario que son camioneros y que en un momento en la ruta buscan un punto de conectividad y allí bajan y descargan todos los materiales necesarios, trabajan luego sin conectividad y vuelven a conectarse en el momento en que pueden hacerlo. Tenemos estudiantes en la Cuña Boscosa, para que te des una idea, Susana, o sea, en los lugares más remotos de la provincia hay estudiantes que están terminando la escuela secundaria, o sea, esas herramientas para mí era el momento de amplificarlas a toda la escuela secundaria. Era la oportunidad de que llegue a todos los estudiantes de secundaria. Tengo entendido que el Ministerio de Educación ahora no está usando la plataforma del Vuelvo a Estudiar, Claudia. Está funcionando el EMPA 1330 con normalidad, pero el Ministerio de Educación ha adoptado firmar un convenio con Google, con una plataforma internacional, con una empresa internacional, para poder llegar a todas las escuelas. No sé si todos los docentes la están utilizando, y tampoco conozco la letra chica del convenio, porque allí está la enorme dificultad de que trabajamos con estudiantes menores. Los datos de menores tienen que ser muy bien preservados, no puede haber un acceso de cualquier plataforma educativa, cualquier empresa privada internacional a datos de menores, y no tengo claridad si eso ha sido lo suficientemente resguardado, porque realmente es un tema muy, pero muy delicado. Los docentes están con serios problemas todos. Por un lado, no se resolvió el tema de la paritaria. Creo que es una de las pocas provincias donde no han tenido incremento salarial, ninguno de nuestros docentes. Bueno, un tema que en algunas provincias se resolvió por paritaria y en otras que no llegaron a tiempo, porque bueno, llegó la pandemia, de alguna manera lograron un aumento de emergencia o un decreto o algo que pudiera ayudar a los docentes. Nosotros estamos sin nada, nuestros docentes están con el doble de carga de trabajo, porque realmente fue un proceso adaptar todos sus contenidos a la virtualidad, y con ningún tipo de paritaria en funcionamiento. Y lo de los docentes reemplazantes y asistentes escolares reemplazantes es más grave todavía, porque no tienen ningún ingreso, tienen cero ingreso en estos momentos. No sé por qué tampoco no se habilitan reemplazos, porque un docente, aunque esté en su casa, puede enfermarse, puede tener algún problema por el cual no atenderá su curso, y otro docente lo tendría que estar reemplazando. Ese es un primer punto. Por otro lado, no habían cobrado hasta hace muy poco las vacaciones del año pasado, no habían accedido y no pueden acceder al IFE, por ejemplo, nacional, que es un ingreso interesante que están recibiendo autónomos, que están recibiendo monotributistas.
los reemplazantes no pueden acceder porque forman parte del planta del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, mi pregunta es, si hay un presupuesto destinado, todos los años está presupuestado el reemplazo de los docentes, ¿por qué ese monto de dinero no se utiliza para de alguna manera darles un ingreso de emergencia? Muchos de ellos son sostén de familia, Susana, o sea, realmente tienen una situación muy, pero muy grave, y por eso es uno de los proyectos que presentamos en la Cámara. En momentos tan difíciles, me parece que es necesario poner un poco más de énfasis. Es entendible, es una situación difícil, todos los trabajadores tienen problemas, todos absolutamente, las pymes tienen problemas, todos están con enormes dificultades para poder salir adelante, pero bueno, cada gremio tiene en ese sentido que representar a su núcleo y hacer un planteo más firme en cuanto a lo que está sucediendo. Es la primera vez que se suspende una paritaria de esta manera desde hace ya 12 años, ¿no? Porque recordemos que el proceso de paritaria se inaugura con Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe y se ha mantenido con continuidad. Debates, discusiones, problemas, siempre es un proceso de negociación difícil, pero nunca se había suspendido de esta manera la negociación paritaria. Reitero, cuando los docentes están trabajando y mucho, porque es muy difícil este trabajo a los que están dedicados. ¿Cómo ves vos el futuro del Frente y la construcción que el Frente tiene como tarea hacia adelante para volver a recuperar el gobierno provincial? Bueno, sin duda una construcción que hay que darse, que hay que analizarla en profundidad. Yo creo que hoy la gran diferencia está entre las fuerzas de derecha, aunque parezca un discurso viejo, yo creo que siguen existiendo fuerzas de derecha que no respetan las mayorías populares, ni piensan en el trabajador, ni piensan en el salario digno, ni en la educación para todos y la salud para todos. Creo que en Santa Fe eso lo representa Perotti, y el Frente Progresista representa precisamente el otro lugar, ¿no? Las fuerzas populares, el lugar que tenemos que construir de garantizar derechos a todos, sobre todo a los que menos tienen. Y creo que los gobiernos del Frente Progresista han salido del curso teórico del progresismo, de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, como querramos llamarle, para mostrarlo en los hechos, para mostrarlo en la práctica. Si hoy tenemos un sistema de salud fuerte en la provincia de Santa Fe que nos permite enfrentar la pandemia, es porque ha gobernado el progresismo en la provincia de Santa Fe. Son datos que no podemos dejar de mirar, sin tampoco sentirnos que la tenemos clara en todos los aspectos. Hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, hay mucho que trabajar a futuro, pero sí me parece que hay un reconocimiento de la gente en general, que hubo logros interesantes, en el área de salud en particular, también algo en el área de educación, y en las áreas sociales básicamente. Me parece que hubo programas emblemáticos como el Vuelvo a Estudiar, como el Nueva Oportunidad, que se han ocupado realmente de las personas que más lo necesitan. Y bueno, toda esa experiencia y toda esa práctica tiene que ser también la guía del futuro político del Frente Progresista, ¿no? Creo que con esas experiencias emblemáticas tenemos que construir el futuro político del Frente. Y ahí creo que está el gran desafío. Realmente nos encontramos ante un desafío inédito, porque, bueno, como decimos, el mundo ha cambiado. Algunos dicen que ya no vamos a volver a ser los mismos, que vamos a pensar más en la solidaridad, en el otro, en el reparto de la riqueza. Hoy se están discutiendo leyes que en otro momento hubieran sido impensadas, como esto de tener un impuesto a las grandes riquezas de la Argentina que pueda aportar a solucionar los problemas de muchos. Bueno, el Partido Socialista a nivel nacional se ha expresado positivamente al respecto. Bueno, estos debates que parecían que no se iban a dar porque estábamos inmersos en muchos años de neoliberalismo en el mundo, bueno, han vuelto, afortunadamente han vuelto. Los socialistas los sostuvimos durante toda la vida,
pero parecía que las fuerzas de derecha iban ganando cada vez más terreno. Y quizá no lo sabemos, porque nunca podemos saber exactamente lo que va a pasar en lo social, pero quizás tengamos la oportunidad de volver a poner en valor estos valores históricos que siempre hemos defendido. Definitivamente, como vos decías hace un ratito, el Frente Progresista no podemos no saberlas todas, pero definitivamente si tenemos un sistema de salud que ahora nos está salvando la vida y que nos posiciona de una manera superlativa en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Rosario, es gracias a que el Frente Progresista ha gobernado, incluido un médico, y si vos me preguntás, realmente me hubiera gustado que en estos momentos tener un médico como el doctor Antonio Bonfatti al frente del gobierno provincial. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y la verdad que creo que es el momento donde los que más tienen realmente puedan aportar en una situación que es única en el planeta y que realmente está complicando la vida de los que menos tienen. Yo pensaba el otro día, por ejemplo, en los comedores escolares, que es otro tema que me preocupa mucho. Hoy no están funcionando porque han sido reemplazados por bolsones alimentarios. Cuando analizamos la calidad, la cantidad de esos bolsones, yo la verdad que también tengo mis dudas si llegan realmente a reemplazar en su totalidad lo que los chicos y las chicas recibían en el comedor escolar. Así que bueno, hacen falta realmente ingresos importantes para suplir estas falencias y los problemas que se vienen, porque todo el mundo dice que los problemas en lo económico van a ser muy graves, que los niveles de pobreza van a ser enormes, y que bueno, hay mucho que trabajar en ese sentido desde lo legislativo. No solamente vos tenés duda, muchas docentes y muchos directivos de escuelas, especialmente en Rosario, tienen dudas con respecto a si los bolsones que se van a entregar en principio cada 15 días van a poder compensar el alimento que se estaba cocinando en las escuelas como raciones para todos los chicos. Pero Claudia, vos pertenecés a un sector del Partido Socialista que se despegó de la alianza que buscó el Frente Progresista acá en la provincia de Santa Fe, apoyando a Consenso Federal, y ustedes decidieron desde bases decir, nosotros estamos apoyando a Alberto Fernández. ¿Cómo ves la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia? Yo creo que realmente ha tenido grandes aciertos, ¿no? Un liderazgo muy importante es lo que hace falta en momentos de crisis tan difícil como la que estamos atravesando. Un liderazgo positivo, un liderazgo que piensa en los que menos tienen, que se ha rodeado de un núcleo de especialistas muy, pero muy importantes en cuanto a salud pública y que lo han llevado a tomar decisiones que hoy todo el mundo dice que realmente han evitado miles de muertes en la Argentina y que lo vemos claramente, no es lo que sucede en Brasil, no es lo que sucede en Estados Unidos, no es lo que sucede en muchos países de Europa, así que creo que ha sido muy importante y por eso también en parte, si bien no sabíamos, por supuesto, esta situación de pandemia, pero sí teníamos claro que un gobierno que represente a las grandes mayorías nacionales iba a poder tomar decisiones acertadas en este sentido, contra lo que fue la experiencia macrista, ¿no? La experiencia macrista en nuestro país. Yo siempre pienso, ¿qué sería de nosotros si estaríamos en la pandemia con un gobierno de esas características, ¿no? Realmente es preocupante hasta pensarlo, ¿no? En qué situación estaríamos, porque quizás sería como un Bolsonaro, las mismas decisiones de Bolsonaro, de Boris Johnson, de otros países que, bueno, están sufriendo realmente muchísimas pérdidas y muchísimo dolor, porque esto en definitiva es un enorme dolor para toda la población. ¿Qué pasa con la ESI con un gobernador como Perotti y una ministra como Cantero? Pregunta Paravalles. Bueno, los equipos de ESI no están funcionando, yo averigüé también porque las situaciones de abuso infantil que eran de alguna manera tomadas por las escuelas, por los equipos socioeducativos, por los docentes que ponen mucho el cuerpo todos los días a esas situaciones. Hoy, ¿quién las ve?
¿Quién ve lo que le está pasando a los chicos que están en una familia con algún familiar violento, abusador, problemático? Bueno, esas situaciones terribles que se dan. Nosotros los últimos años llegamos a detectar 400 casos de abuso a través de las escuelas, de los equipos de educación sexual integral y de los equipos socioeducativos. Mi idea también lo presenté en la Cámara de Diputados, que todos esos equipos estén a disposición en un teléfono, por ejemplo. Un teléfono donde puedan asistir a la familia, a los chicos, a las mujeres. La violencia de género también estamos viendo cómo se ha incrementado enormemente. Y la escuela también era un lugar. Las escuelas de adultos siempre fueron un buen lugar para la violencia de género. Así que bueno, me parece que todo eso se podía haber aprovechado. Cada gobierno quiere ser fundacional y empezar todo de cero y borrar todo lo anterior. Y me parece que es algo que no resulta, ya sabemos que no resulta, la mayoría de los países no hacen eso, y en Argentina solemos hacer esas cosas, y eso pasó en la provincia de Santa Fe. Borrar experiencias positivas, equipos formados, personas dispuestas a trabajar y no dejar que cumplan su tarea. Las mujeres hemos avanzado mucho también en las facultades, que somos la mayoría de las graduadas, el 70% de las facultades somos mujeres. Después no se traduce en la consecución de lugares de dirección, pero antes de todo eso tenemos que mantenernos con vida, y los femicidios lamentablemente se han agudizado en esta época de pandemia. Sí, lamentablemente es muy grave la situación. Hay estadísticas de que se han incrementado un 40% los llamados al 144, la verdad que es un número muy, pero muy importante. Y también vemos en algunos casos que la justicia no está actuando adecuadamente, ¿no? La liberación o los intentos de liberación de algunos femicidas, yo creo que es un retroceso muy grande. Tenemos que estar muy atentas, tenemos que seguir en esta lucha permanentemente, porque obviamente no es una batalla ganada, al contrario, hay que seguir trabajando permanentemente contra esta otra pandemia. Yo creo que la violencia de género es otra pandemia, y ahora estaba terminando el libro de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, que claramente expresa que es una pandemia mundial y que, bueno, refiere a muchísima cuestión cultural, patriarcal, historia. Ella es antropóloga, Rita Segato, así que hace unas referencias muy, pero muy interesantes, y que por supuesto va a seguir estando presente, y vamos a tener que seguir trabajando y luchando para que esto no se dé más. Y que bueno, también desde la Cámara estamos trabajando esos temas. Tenemos el bloque de mujeres socialistas, pero también unidas con todas las mujeres de la Cámara. Afortunadamente somos muchas, y se ha tomado la decisión política de que en nuestra lista del Frente Progresista tengamos paridad, mitad y mitad. Y bueno, creo que es un comienzo interesante, porque a partir de tener esa representatividad podemos pelear por muchas otras cosas para otras mujeres. Todavía la corporación del patriarcado se hace fuerte en el Senado, Claudia. Sí, vamos a luchar por la ley de paridad, vamos a ponernos muy firmes en eso. Esto tiene que llegar a todos los ámbitos, ejecutivo, legislativo, judicial. Realmente hay muchas cosas para transformar todavía. Quizás lo legislativo es lo que está más cerca, ¿no? Si lo pensamos en ese sentido, el Senado, por supuesto, hay mucho que trabajar, porque son prácticamente todos, creo que sigue siendo una única mujer senadora, pero en todos los ámbitos hay que seguir peleando contra ese techo de cristal, porque sin duda en las bases somos muchas, y muchas veces somos las que más trabajamos. Pero luego acceder a los espacios de poder, acceder a los espacios de toma de decisión, a la mesa chica, como decimos muchas veces, bueno, ahí está la gran dificultad, y es lo que tenemos que vencer. Hay una pregunta que me interesa. Si tuvieses que elegir un hito en tu historia como militante, un momento fundacional en la historia política personal, ¿cuál sería? ¿Cuál elegís? El inicio de la democracia, sin duda.
Yo estaba en la universidad, participábamos primero clandestinamente de la agrupación 9 de julio en la Facultad de Bioquímica, y luego, bueno, vivir ese inicio de la democracia, esa recuperación popular de los valores democráticos y de ejercer el derecho al voto, y también la conformación de los órganos de gobierno universitario, que por supuesto no existían, no había representatividad, no había debate, no había un órgano colegiado de trabajo, y eso lo creamos de cero. Entonces, bueno, eso de crear de cero órganos democráticos, de trabajar en el marco del reformismo en la universidad y de vivir también esa instancia política que para mí fue absolutamente fundacional y me marcó para toda la vida, ¿no? Esa diferencia entre la represión, la dictadura, por supuesto la muerte, la imposibilidad de opinar y la imposibilidad de vivir. Realmente me marcó y me marcó muchísimo. Y a partir de ahí nunca dejé mi militancia política. ¿Cuál cree que es el futuro del lenguaje inclusivo dentro de las instituciones educativas? Pregunta. Yo creo que va a costar un tiempo, hay mucha resistencia en lo que hace al ámbito institucional, a no respetar códigos, entre comillas, de la Real Academia, y bueno, hay resistencias todavía, pero creo que va a venir de los jóvenes, creo que va a venir de los estudiantes, de los chicos, dándoles cada vez más participación, más posibilidad de organizarse. Ellos van a instalar muchas cosas sobre las cuales los docentes todavía somos un poco cuestionadores o refractarios. Me parece que de los jóvenes van a venir muchísimas cosas. La ESI llegó mucho también a las escuelas a partir de los centros de estudiantes. Esa fue una maravillosa experiencia que tuvimos y creo que muchas cosas van a venir de ese lugar. Leonardo Campos dice, la diversidad sexual no existe para el gobierno provincial. Muchos compañeros están sufriendo, muchos compañeros están sufriendo. El colectivo LGBT no está en la gente de Perotti, no está en la agenda de Perotti. ¿Qué pensás, Claudia? Y eso quedó muy en manifiesto con el discurso de inauguración de las sesiones legislativas del periodo ordinario, el 1 de mayo. No hubo una sola mención a atender el colectivo LGBT, no hubo ninguna mención a sostener el cupo laboral trans que nosotros habíamos comenzado en nuestro gobierno, ni atender las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces sufren en cuanto a violencia, ¿no? Me parece que en ese sentido muchas cosas se venían haciendo y también se han dejado de hacer. Y el hecho de ni siquiera mencionarlo en un discurso ya también enmarca la invisibilización de un sector que es muy importante tenerlo en cuenta porque es un sector vulnerable.